Bienvenidos, mi nombre es Carly, soy nueva en esto de YouTube. En mi canal hablaremos sobre casos de adolescentes que terminan entre rejas, intentar analizar el por qué cometen estos delitos tan graves para terminar así, por qué se perjudican sus vidas, ya que muchos de los jóvenes terminan sus vidas entre rejas, pasan toda su vida entre rejas. Entonces, al final del vídeo pues intentaremos hablar o comentar el por qué piensan que puede suceder esto, por qué los adolescentes se hacen este daño y obviamente el daño a las víctimas. Hoy vamos a ver un primer caso y bueno, vamos a ver todo lo que sucedió. En este caso pues hablaremos de Denali Bremer. Es una joven de 18 años, que es la chica que estamos viendo ahora en pantalla. Esta chica es de Anchorage, Alaska, Estados Unidos. Antes de ir al día de los hechos, vamos a ver cómo era su infancia y por qué llegó a hacer esto. Bueno, Denali era la tercera de 5 hermanas. Se comenta de que ellas sufrieron bastante maltrato infantil. Poco a poco le fueron quitando la tenencia de las niñas a la madre y finalmente pues terminaron todas separadas. Las hermanas mayores de Denali, que eran Brenna y Rebecca, comentaron a la prensa de que realmente sí que habían sufrido maltrato infantil, que todas habían pasado por esto, pero que lo que había hecho Denali pues no podían creerlo, ya que había ido por el camino equivocado, ya que como comentaba todas habían sufrido maltrato, pero claro, Denali se equivocó en lo que hizo y estaba la verdad muy devastada, estaba muy triste por lo que había hecho su hermana. Bueno, antes de ir al día de los hechos vamos a explicar por qué Denali hizo todo lo que sucedió. Ella empieza a entablar una relación por internet con un chico llamado Tyler. Luego se sabrá que realmente ese no era su nombre, se hacía pasar por Tyler y además también se hacía pasar por un multimillonario. Tyler le pidió a Denali que tenía que elegir a una persona y tenía que violarla y matarla y grabarle vídeos y fotos. Y una vez que él recibiera toda esta información, pues él le daría 9 millones de dólares. ¿Qué hizo Denali? Pues aceptó la propuesta y le pidió a 4 amigos que la ayudaran, que fueran cómplices de lo que ella iba a hacer, y una vez que se cometiera el crimen de esta persona y ella recibiera el dinero, pues le iba a dar a cada uno $500.000. Bueno, una vez que ya habían planeado lo que iban a hacer, eligieron como víctima a Cynthia Hoffman, una chica de 19 años, que era la mejor amiga de Denali. Decidieron que utilizarían el vehículo de uno de ellos y que irían a las cataratas de Thunderbird, que era una zona de senderismo en el Parque Estatal de Chugach, a 44 kilómetros de Anchorage. Este lugar era un lugar solitario y bueno, lo habían elegido por eso. Bueno, ahora sí vamos al día de los hechos. Esto ocurre el 2 de junio del 2019. Le invitan a Cynthia a una excursión, la cual ella acepta y se sube al vehículo. En el vehículo iban Kaiden, de 16 años, que es el chico que veis ahora en pantalla, Caleb, de 19, que es este que estáis viendo. Iban 2 chicos más menores, que no se sabe su identidad,
y bueno, Denali y por supuesto Cynthia. Se fueron todos a la excursión, dejaron la camioneta, cuando ya llegaron pues se dejaron la camioneta en la parte de abajo, hicieron una caminata hacia el bosque en un senderismo, y cuando llegaron allí pues le propusieron a Cynthia hacer un juego en la cual pues estarían en el bosque atados de mano y de pies. La cual pues le pusieron a ella cinta, ella se agobió mucho, se desesperó y no quería jugar a eso, por lo cual pues les dijo que la soltaran porque si no los iba a denunciar a la policía. Cuando dice esto, pues uno de los chicos se pone en la parte de atrás y le da un disparo en la cabeza. La chica se derrumbó y con esto pues le taparon los ojos, le taparon la boca y la tiraron al río. Que los chicos cometieron este horrendo crimen, se fueron a un sitio de Polar Bear, a un parque llamado Lyons, la cual prendieron una fogata y quemaron todas las pertenencias de Cynthia, tanto como su ropa, sus documentos, sus documentos de identidad, billetera, y además quemaron el arma con la cual habían disparado, que era de Denali. Todo lo que se le hizo a Cynthia fue grabado, también sacaron fotos y fueron enviadas a Tyler. Antes de ir al día de los hechos, cuando se empieza a buscar a Cynthia, vamos a hablar un poco de Tyler. Bueno, como les comenté al principio, ese no era su verdadero nombre, él se hacía pasar por Tyler, pero su verdadero nombre era Darin Schildmiller de Indiana. Aunque ese tampoco era su verdadero nombre de nacimiento, ya que de nacimiento se llamaba Darin Thomas, pero lo adoptó la familia Schildmiller. Ellos comentaban que le habían dado todo lo mejor posible a Darin, incluso con mucho esfuerzo se pudo graduar en el 2017 de la secundaria de North Harrison. Cuando se enteraron de lo que había hecho su hijo, pues no lo podían creer, estaban totalmente devastados, tristes por lo que había hecho, y nunca se imaginaron que su hijo podría haber hecho algo así. La familia Schildmiller envió un comunicado que decía lo siguiente, se los voy a leer textual. No sabíamos nada de lo que pasaba ni que él era moralmente capaz de llevar a cabo semejantes acciones. Estamos mortificados con el hecho de que este crimen quede pegado a nuestro apellido. Nuestra familia está profundamente disgustada y tenemos esperanza de que se haga justicia. Queremos que la familia de la víctima sepa que nuestras oraciones están con ellos. Nuestra enorme vergüenza palidece al lado de la tragedia que ellos deben enfrentar. El día 3 de junio, el padre de Cynthia, Timothy Hoffman, se presentó ante la policía de Anchorage para comentar de que su hija no la habían visto desde el día anterior, no tenían noticia de ella. Lo único sí que le habían comentado que la habían visto por la zona de Polar Bear, en el parque de Russian Hot Springs. Los investigadores se presentaron en casa de Denali, ya que se comentaba que habían visto a Cynthia con Denali el día anterior. Por lo tanto, hablaron con la madre de Denali, la señora Bremer, y ella les comentó que Denali le había dicho que quizás Cynthia le habían dado un disparo y le habían tirado al río. Por lo tanto, Denali fue interrogada, la llevaron a declarar el día 4 de junio. Ese mismo día 4 de junio también fue a declarar Kaiden, la cual los chicos se habían puesto de acuerdo en decir que ellos no habían estado en la zona de Pull&Bear, por lo tanto no sabían qué le podía haber pasado a Cynthia. Ese mismo 4 también se encuentra el cadáver de Cynthia en el río Exlutna,
la cual se dieron cuenta claramente que lo que le había sucedido a ella no era un accidente, ya que estaba atada de manos y de pies, bueno, además de la boca y los ojos tapados, y tenía un disparo en la cabeza. Los sospechosos se contradecían constantemente cada vez que los interrogaban, y finalmente pues Kaiden, de 16 años, que fue el autor del disparo, contó todo lo que había sucedido y además dijo que Denali había sido la que había planeado todo. De todas formas, esto no le sirvió a Kaiden de nada, porque va a ser juzgado como adulto. Recordamos que en el momento de los hechos tenía 16 años, pero bueno, va a ser juzgado como adulto. El día 9 de junio se detuvo a Caleb y a los dos menores, que no se sabe su identidad, la cuales también estaban involucrados de una u otra forma en lo que le había pasado a Cynthia Hoffman. Caleb admitió que él había prestado su furgoneta para el secuestro. Además, los investigadores pudieron comprobar que en el momento que ocurrió todo, los teléfonos de los chicos estaban todos en contacto y se estaban comunicando constantemente. La investigación fue bastante rápido y en menos de 10 días ya tenían detenido a Denali, Kaiden, Caleb, los dos menores que no fueron identificados, y Darim. En el interrogatorio, Darim comentó que había estado planeando con Denali un segundo homicidio. También dijo que él chantajeaba a Denali, que si no le enviaba otros videos de abuso de otros menores, pues enviaría el vídeo de Cynthia a la policía, la cual se comenta que Denali abusó de dos menores. Las primeras audiencias habrían sido dispuestas para octubre del 2019, luego se postergó para enero del 2020, luego se volvió a postergar para abril del 2020. Como justo estamos con esto de la pandemia, pues todavía no se celebra el juicio y habrá que esperar. En el momento que haya una nueva notificación, pues haremos un nuevo vídeo pues informando de la sentencia que le han dado a cada uno. El padre de Cynthia Hoffman comentó que su hija tenía un retraso del aprendizaje, la cual la situaba entre 12 y 13 años. Recordemos que ella tenía 19 años. Al ser una persona tan ingenua, confiaba plenamente en la que fue su asesina y la consideraba su mejor amiga. Denali y Darim nunca se han visto las caras personalmente. Denali se encuentra en una cárcel de Alaska y Darim se encuentra en una cárcel de Indiana. Está a la espera de ser extraditado al lugar donde sucedieron los hechos. Bueno, esto es todo el vídeo. La verdad que es una historia bastante triste, muy dolorosa, sobre todo para los padres de la víctima. Imaginarse en confiar tanto en una persona para que luego te hagan esto, la verdad que ha sido devastador, y me imagino el dolor que tienen que haber pasado y todavía, por supuesto, estar viviendo con ese dolor ya para toda la vida. Ahora les quería leer un pequeño artículo donde se hace un estudio de el por qué los adolescentes pueden actuar de esta forma. El artículo dice lo siguiente: la edad del crimen comienza entre los 8 y los 14 años, alcanza su cumbre entre los 15 y los 19 y se acaba progresivamente entre los 20 y los 29 años. En esa etapa, cuenta Moffitt, se mezclan dos tipos de jóvenes delincuentes, una mayoría que solo lo será durante la adolescencia y una minoría que seguirá siéndolo durante años después. Uno de los estudios más recientes sobre este último grupo, que estudió la trayectoria criminal de individuos con un gran número de condenas hasta los 51 años, mostraban que además
de comenzar a delinquir antes compartían una infancia marcada por los abusos y la falta de atención por padres y cuidadores. No sé qué opinan ustedes, puede que a Denali a lo mejor le haya pasado esto, lo que dice este artículo. Nada lo justifica, por supuesto, pero uno de los estudios comenta que el por qué pueden delinquir, por qué actúan de esta forma, quizás viene de todo de la infancia. Bueno, pues lo que opinen me lo pueden comentar. También si les ha parecido informativo, le pueden dar un like. Si les gusta este tipo de contenido, pues suscribirse abajo. Y nada, seguiremos subiendo este tipo de vídeos informativos que tienen que ver con los adolescentes. Muchas gracias por estar ahí y ya nos vemos en otro vídeo. Adiós.